Jueves 11 de agosto, Alfonso Rojo, director de Periodista Digital. Parece que la medida de Pedro Sánchez del ahorro energético, vamos, 3 o 4 le hicieron caso, al menos aquí en Madrid y en otras partes. 3 o 4 como mucho. Lo que hay es mucha confusión y tiene que ver con la forma en que se hizo ese decreto ley, la precipitación, la falta de profesionalidad en la elaboración del propio texto legal, que no especifica muchísimas cosas, las dudas que tiene la gente, y después hay un factor que no podemos olvidar. Para los edificios públicos, las instituciones, parece relativamente sencillo aplicar esta norma, pero si tú tienes un pequeño restaurante y has salido de una pandemia horrorosa en términos económicos, en todos los aspectos, pero económicamente muy gravosa, y tienes ahora que hacer una nueva inversión y tienes que ponerte a cambiar las puertas, a comprar termostatos, y después piensas en tu clientela. Yo dudo mucho que si la gente en el interior de un establecimiento comercial no está cómoda, se quede y compre. Yo lo dudo. Vamos a ver, porque los españoles son una caja de sorpresas. Entonces, veces a saber, pero a mí me choca lo que tú dices. Las primeras horas da la impresión de que por confusión, por falta de criterio, incluso supongo que por desafío. Hay quien, pues ayer no apagó nada. Pero aquí también hay que subrayar lo que ya decíamos, y es que no se está acreditando en cierto modo el trasfondo, digamos, de la norma, que hay en algunos lugares en donde bajar el aire acondicionado pues incluso es beneficioso para el consumidor para que no tenga una pulmonía al salir, ¿no? Pero lo que se está criticando, y esto es algo ya reiterado, es algo ya, bueno, pues que ocurre siempre con este gobierno, es que no hay diálogo ninguno. O sea, con los agentes sociales, con los hosteleros, con las personas que se dedican al sector del turismo en general. Es decir, no hubo ningún tipo de diálogo. No hubo diálogo con los presidentes autonómicos, que son los que, en últimas instancias, tienen que aplicar o hacer valer la norma, digamos, en cada una de sus autonomías. Es decir, no hubo nada. Es decir, luego, un texto que iba en contra, recordemos el originario, ¿no? El texto originario iba en contra de la legislación laboral. Añadieron excepciones a todas partes. Es decir, es que es lo que tú dices. Es que no se sabe a día de hoy exactamente cómo se tiene que aplicar esa norma. Y hay un rumor que se suma a eso, que sale de la propia Moncloa, que dice que los gurús estratégicos de Pedro Sánchez parece que le han recomendado o le dicen o sugieren que el choque con Isabel Díaz Ayuso, que es con quien van a chocar, no, dicen que le conviene ahora. Dicen que ahora, yo creo que se equivocan, pero bueno, vamos a ver, que así se equivocan si miras un poco atrás y ves lo que ocurrió en las últimas elecciones autonómicas de Madrid, que fueron al choque directo con Isabel Díaz Ayuso, y fue directamente Pedro Sánchez, y eso tuvo repercusiones catastróficas para toda la izquierda, pero parece que se ha impuesto un poco el criterio en la Moncloa de que les interesa jugar una segunda ronda, el partido de vuelta, y que creen que lo pueden ganar. Yo creo que no tienen ninguna posibilidad, porque la bandera que agita siempre, con mucha habilidad, Isabel Díaz Ayuso, es la de la libertad. Claro. Y ese es un reclamo muy fuerte. Es como el de la felicidad. Son esas cosas poco etéreas, pero dices, bueno, pero el jugar al polo de la libertad frente al polo de la represión le favorece a ella. Totalmente. Desde luego Ayuso efectivamente le favorece, pero también hay que saber, o sea, hay que tener capacidad, y aquí también influye mucho Miguel Ángel Rodríguez, que es un tío con una cabeza excepcional para la política. Hay que saber jugar contra lo nacional, contra Pedro Sánchez desde una comunidad autónoma, que no es nada fácil, ¿eh? Que a veces hablamos, oye, es que es sencillo ser la otra líder de la oposición, además de Feijóo, pues también Isabel Díaz Ayuso, como se ha postulado, ¿no?, en más de una ocasión. Es difícil, o sea, no es fácil, ¿eh? Si te fijas las declaraciones que han hecho miembros del entorno del gobierno, ministros, directores generales, todo este tipo de gente, todos apuntan contra Isabel Díaz Ayuso. Sí. Hay alguno de ellos, algún ministro, la portavoz ha comentado, empezamos a echar en falta a Pablo Casado. Es decir, Sí. Claro, todos son ataques contra Feijóo. Es decir, el objetivo es Feijóo, porque el gran rival es Feijóo. Pero creen que exacerbando la peculiaridad de Isabel Ayuso le terminan haciendo daño a Feijóo. Y Feijóo, a diferencia de lo que ocurrió con Casado, sí ha sabido
jugar esa baza. Es decir, no se ha puesto enfrente de Isabel Díaz Ayuso, no se ha puesto enfrente de Moreno Bonilla, claro. No se ha puesto enfrente de ninguno de sus varones regionales. Porque si no es su liga. Sí, es decir, su liga es lo nacional. Y es algo que quizás no entendía Pablo Casado de la anterior dirección en general, ¿no? Es decir, que su liga era lo nacional. Que en cada territorio, comunidad autónoma, Feijóo en Galicia en su momento, Ayuso aquí en Madrid, Juan Moreno, pues tienen su núcleo de votantes, su cultura política, su capacidad de atraer más votantes y que les deje jugar. Que les dé libertad en cada comunidad autónoma, que es efectivamente donde tiene también mucho peso el Partido Popular. Y es algo que quizás Pablo Casado no entendía y que Feijóo, quizás también por venir de una comunidad autónoma, pues lo entiende sobremanera, ¿no? Lo entiende bien. Hay otro factor, que es la seguridad. Es mucho más seguro de sí mismo, de su poder y de sus posibilidades Alberto Núñez Feijóo, que nunca lo fue Pablo Casado. Y da la impresión de que en el equipo de Feijóo manda sobre todo Feijóo, después Feijóo, el tercero Feijóo y después los demás, y en el equipo de Pablo Casado, por cómo llegaron, había un número 2 pues muy obsesionado por la imagen, por el poder, por las peleas a corto plazo, que era Teodoro García Egea, muy inteligente y muy maniobrero, pero que yo creo que les condujo a la perdición. Yo no creo que esta batalla, en concreto la de la iluminación y la de la calefacción y la de la refrigeración, le vaya a beneficiar a Pedro Sánchez. Por muchas razones, porque, bueno, como fue lo de los cierres, es decir, al final lo van a sentir los autónomos como una amenaza a su economía. Una amenaza más adicional. Bueno, y si bajasen los precios, es que hay un factor. Tú tomas estas medidas y bajan los precios de la electricidad, bajan los precios... Claro. O bajan los impuestos. Bueno, bajas que vamos a hablar ahora a continuación, porque en Alemania, que ya no está Merkel, es decir, el gobernante, el líder, el presidente del gobierno, es socialdemócrata. Scholz. Es socialdemócrata, sí. Pues bueno, pues ya anunció una bajada de impuestos en 10.000 millones, que se cifra en 10.000 millones de bajada de impuestos, lo que viene siendo una media de 193 euros menos que van a tener que pagar cada familia, o sea, cada persona, ¿no?, que contribuye a las arcas públicas. Eso un gobierno de izquierdas. Es decir, la lógica prima ante la ideología menos con Pedro Sánchez. Bueno. Porque la lógica dice que si en España estamos, como lo estamos, en récord de recaudación, es decir, ya hemos recaudado todo lo que se preveía para este año 2022, pues la lógica, aplastante, sea de izquierda, derecha o medio pensionista, te dice que lo mejor es bajar la presión fiscal para que los españoles tengan más dinero en sus bolsillos para hacer frente a esta subida de precios. Digo yo, o sea, es lo que dice la lógica de cualquier gobernante, sea de izquierdas o de derechas, y lo estamos viendo en Alemania en este caso, y como hay también múltiples ejemplos más. Bueno, Alemania es un país obsesionado desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y del ascenso de Hitler al poder con la inflación. Por la República de Weimar no hay comparación. Claro. En la República de Weimar llevaban el dinero en carretillas, porque de un día para otro, eso lo vi yo en la antigua Yugoslavia, se duplicaba, o sea, se devaluaba el 50% de la moneda. Entonces, siempre han sido un país obsesionado por controlar la inflación. Eso es un factor. Y el segundo, tienen un gobierno que se llama un gobierno semáforo, que es un gobierno tripartito. El nuestro es bipartito, más periféricos, guitarras y los otros. El de ellos es tripartito y tienen como eje central el SPD, que es la socialdemocracia, y a un lado los verdes y al otro lado los liberales. El presidente, o sea, el jefe del gobierno es socialdemócrata. En teoría, de la familia política de Pedro Sánchez. Y la conclusión a la que han llegado él y sus expertos, el canciller y sus expertos, es que la forma de afrontar la inflación es bajando precios, o sea, es bajando impuestos para provocar bajada de precios. Entonces han tomado 3 decisiones conjuntas. Una es, primero, la menos importante, pero bueno, más populista, es darle una pequeña ayuda por cada hijo a las familias. Bueno, está muy bien. Todo lo que se ayuda a la familia en esta Europa despoblada y sin natalidad está muy bien. La segunda es subir la franja alta de la cotización, los que pagan más del 42% en impuestos. Entonces, hacer eso que ya es un poco socialista además, ¿eh? No, que haya menos gente pagando ahí. Es decir, no es subirle los impuestos, sino que haya menos... O sea, hacer que para pagar el 42% tengas que tener más ingresos. Y a la vez por abajo, que esa es la parte más importante, es decir, la gente que está exenta o paga menos impuestos. O sea, justo lo contrario a lo que hace el gobierno. De lo que hace el gobierno. Aquí,
impuestos por todo. Bueno, fíjate que hablábamos hace unas semanas de esa nueva tabla de cotizaciones de los autónomos que impulsó el ministro Escrivá, ¿no? Y en esa tabla, si la comparamos con lo que anteriormente, ¿no? Con la anterior tabla de cotizaciones tenían que pagar los autónomos, pues vemos que los más perjudicados son los que están por el medio. Es decir, es cierto que a los que ganan menos, pues ganan un pelín más, pero los que ganan más van a tener que pagar menos todavía más que antes, y los más perjudicados, los que más tienen que afrontar esto, son los que están por el medio. Vamos, chollazo el que hizo Escrivá. Bueno, y después están los otros impuestos. Es decir, los directos son los que más aparentemente más te duelen porque tienes que hacer la declaración y lo ves. Y hay mucha gente que no hace la declaración y cree que en España que no paga impuestos. Sí. España es un país muy paradójico porque hay una enorme masa de la población que, como no llega al mínimo, pues no paga impuestos. Y como no paga impuestos de forma directa, como no hace declaración, cree que no paga impuestos. Y no sabe que paga impuestos cuando echa gasolina, que paga impuestos cuando sale a la calle, que paga impuestos cuando en todo lo que hacen está todo el día pagando impuestos. Y no se dan cuenta. Y lo peor... No se dan cuenta. Y lo peor es que creen que cuando van al médico es gratis. El médico es gratis. Es decir, buena sanidad pública y es gratis. Es gratis. Nos la regala el gobierno, digo yo. Pero el gobierno no cuenta que paga impuestos. El gobierno no te regala nada. El gobierno saca por aquí... Voy al colegio y es gratis. Sí, voy gratis. Al médico y es gratis. Digo yo. No, yo sí que recordaba. Yo me acuerdo algún debate que tuvimos en tiempos que yo hacía mucho televisión y muchas tertulias, por ejemplo, sobre las becas. Y dices, oiga, es que las becas... las pagamos nosotros también. Yo hablaba en concreto de periodista digital, 20 trabajadores al final, y yo ponía a veces como ejemplo, me pongo con los Pablo Iglesias y con toda esta gente, yo ponía el ejemplo de decir, es que no es razonable que para mí sea igual de gratuito el ir ahí al lado, 2 manzanas más abajo, a la seguridad social, que para el último de mis empleados, porque yo gano como 8 veces más que el último de mis empleados. Entonces, a lo mejor había que instaurar un pequeño euro sanitario por cada consulta para hacer que no tuviesen tanta saturación las clínicas. Pero así, Alfonso, tendrían que pagar mucho más los políticos. Pablo Iglesias es el primero y no Montero, que se han forrado, tendrían que pagar mucho más. Eso no les conviene a esta gente. Tiene una idea, lo que solo piensan en el impuesto directo y no se dan cuenta que los ingresos del Estado vienen en la gasolina. Más del 50% son impuestos. Lamento decirte, Alfonso, que nos hemos equivocado de trabajo. No tendríamos que ser periodistas, tenemos que ser asesores de Pedro Sánchez, porque cada vez aumenta más. El gobierno se ajusta a la crisis post-COVID con 14 nuevos altos cargos y, atención, 73 nuevos asesores de confianza más. Es decir, si ya no era suficiente el gobierno elefantiásico, mastodóntico que tenemos, no, todavía es más. Es decir, más asesores, a los más de 800 que ya tiene se juntan casi 100 más. Es decir, nos hemos equivocado de trabajo. Cotizan a la alta ese asesor de Pedro Sánchez, Alfonso. De Pedro Sánchez y de cualquiera. Y de cualquiera. Pero tiene una cosa. El gobierno con más número de asesores, con más número de ministerios y con mayor gasto público, vamos, por segundo cuadrado, es el de Pedro Sánchez, ¿eh? El asesor es una forma de agradecer o de satisfacer o de compensar a tus amigos, conocidos y los que te han ayudado. Porque luego, a mí que me digan qué asesores han tenido con criterio para este decreto del apagón, o qué asesores son los que estaban en torno al alcalde de Madrid cuando un humorista ucraniano se te cuela. Bueno, te puede pasar a cualquiera porque le ha pasado a más gente, pero oye, para eso está esa gente. O qué asesores tenía Pedro Sánchez cuando hizo la gracia de la corbata, o qué asesores cuando, yo qué sé, se van... hacen el cartel este que hicieron de Irene Montero. ¿Qué asesores tiene? Que los tiene, pero dice, bueno, tiene, sabemos cuántos. El qué, no muy bien, porque muchos de ellos no tienen ningún criterio. Pero es una forma de hacerlo. Yo sí creo que ahí hay que meter mano, pero ahí hay que meter mano desde el gobierno central a los autonómicos, pasando por los ayuntamientos. ¿Qué hace un alcalde de pueblo con un jefe de prensa? Oiga, si usted ¿Cuántos me he encontrado así? ¿Cuántos me he encontrado? Pues yo un montón. Alcaldes con jefe de prensa. Pero dices, bueno, es que soy el alcalde de Madrid, claro que necesitas un jefe de prensa, o el de Barcelona, o el de Sevilla. Pero es que hay localidades que al final se conocen todos. Pero es que ni en Santiago de Compostela, que es una ciudad enana. Bueno, pero que ni en Santiago de Compostela haría falta un jefe de prensa. Bueno, pero que tiene que estar el bugallo ahí con vamos, sin jefe de prensa. En Ponferrada, que soy yo de Ponferrada, al final, bueno, dice, sí, tiene 50.000 habitantes, pero pero nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Entonces todo el mundo tiene un jefe de prensa que a su vez, como no mecanografía, tiene una secretaria. Y esa secretaria tiene un ayudante. Es decir, eso es la pera. Entonces el asesor es un
algo pernicioso. Existe en todas las esferas. Sí, sí, desde luego. En Comunidad Europea, en el Europarlamento, Ahí es se cotiza bastante también. vergonzoso. Sí. Es vergonzoso porque cualquier eurodiputado tiene además la prerrogativa, el derecho de enchufar más gente. Yo creo que el término tenía que ser enchufados, porque y tendríamos que institucionalizarlo. No son asesores, son enchufados. Alfonso Rojo, un placer como siempre. Muchas gracias.